La contabilidad de costos es una ramificación de la contabilidad general que diseña los procedimientos para estudiar, registrar y analizar los gastos de algún organismo, y su objetivo principal es controlar los gastos y eliminar desperdicios. La contabilidad de costos tiene algunas operaciones principales. Voy a mencionar algunos que son como los costos de materias primas, de productos en proceso, de mano de obra directa, de mano de obra indirecta, de energía, mantenimiento, seguros, etcétera, y costos de venta. El principal objetivo de la contabilidad de costos es analizar por completo todos los gastos y costos que puede tener una empresa y ver cómo poder optimizarlos para que haya más ganancia y se puedan llevar a cabo mejor los objetivos que tiene el organismo. Siguiendo en el departamento de contabilidad, viene otra pequeña ramificación, el cual es el control interno. El control interno en una organización se encarga principalmente de analizar, estudiar e incluso crear sistemas de control interno, vaya la redundancia, que se utilizan principalmente para proteger los objetivos del organismo. Por ejemplo, que no sufra algún robo, un fraude, descuidos, diversas irregularidades, que todos los subordinados cumplen su trabajo de buena manera y que se lleven, pues vaya, básicamente a cabo los objetivos del organismo. El control interno tiene tres objetivos principales. El primero es proteger los activos de la empresa, comprobar la exactitud y confianza de sus datos contables y revisar y estimular el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos. En pocas palabras, el control interno se encarga de básicamente analizar todo lo que puede pasar en el organismo y hacer que se lleve a cabo los objetivos que se tiene y que se optimice de una mejor manera estos objetivos y evitar problemas para el organismo. Siguiendo dentro de la contabilidad tenemos los estados financieros. Como ya sabemos, un estado financiero son informes los cuales lleva a cabo una organización para saber su situación económica. Tenemos varios estados financieros los cuales son muy importantes para las organizaciones. Del primero del que quiero hablar es el balance general. La definición de balance general sabemos que es un documento contable que muestra la situación financiera de una organización en un momento dado mediante la presentación de su activo, pasivo y capital contable debidamente clasificados. Básicamente, el balance general nos ayuda a entender la situación económica de una organización en un momento determinado, y se integra por tres elementos principales. El pasivo, bueno, primero tenemos el activo, que es lo que tenemos. Pueden ser cualquier recurso financiero, de manera en efectivo, de crédito, en bancos, etcétera, e incluso recursos como pueden ser inmuebles, muebles, descuentos o incluso pagos ya llevados a cabo para tener algún beneficio en el futuro. Después tenemos el pasivo, el cual son las deudas que tiene la organización y pueden ser diversas y muchas deudas. Y después tenemos el capital, el cual es como una operación, una fórmula que se lleva a cabo, que es todos los activos que tenemos quitándole todos los pasivos y nos va a dar el capital. Y eso es realmente con lo que cuenta una organización. El capital básicamente es la riqueza que tiene una organización y es la capacidad monetaria que ésta tiene. El estado financiero de balance general prácticamente es básico dominar en el área de administración, de contabilidad e incluso en cualquier área económica, porque vaya, como su nombre lo dice, es general y va a estar presente en cualquier organización, institución, empresa, y pues es de suma importancia saberlo leer, saberlo interpretar, porque nos va a ayudar a entender la situación económica de alguna organización. Del siguiente estado financiero que me gustaría hablar es el estado de resultados, que también puede ser conocido como estado de pérdidas y ganancias. La definición de un estado financiero es la siguiente. Un estado financiero es un... La definición de un estado de resultados es la siguiente. El estado de resultados es un estado financiero que muestra el origen de la utilidad o pérdida en un periodo mediante el detalle de los elementos que lo integran. Por medio de este estado, la administración puede juzgar el comportamiento del negocio mediante sus ventas, costos de ventas y los distintos tipos de gastos.
El estado de resultados es un poco más difícil de comprender, pero básicamente es un estado financiero el cual nos ayuda a saber la utilidad, o sea, las ganancias, o la pérdida que tiene una organización. Ahora, dentro del balance general y el estado de resultados, tenemos algo que se llama cuenta. La cuenta integran a estos dos estados financieros y básicamente integran a cualquier estado financiero. Y la cuenta se puede definir como lo siguiente. Es el medio donde se registran los aumentos y disminuciones de un elemento financiero y es el instrumento que sirve para registrar los cambios que por las transacciones efectuadas ocurren en un elemento financiero. Como ya sabemos, normalmente la cuenta se presenta en un esquema T, la famosa cuenta T, y este se integra de las dos cuentas, que es el debe y el haber. Sabemos que el debe se carga y el haber se abona, y el resultado del debe y carga nos da el saldo deudor y el resultado del haber y el abonar nos da el saldo acreedor. En pocas palabras, en la cuenta se se analizan y estudian y registran cualquier aumento o disminución de un elemento financiero. Y cuando obtenemos por fin una cuenta, esta nos ayuda para integrar el balance general y el estado de resultados. El departamento de contabilidad se encarga de todos los estados financieros, los cuales son de suma importancia para prácticamente la organización, porque como ya dijimos, mediante estos podemos saber. Cuando tenemos un estado financiero nos ayuda a comprender básicamente la situación económica de una organización y esta le interesa a diferentes personas. Pueden ser los inversionistas, los cuales ven prácticamente la utilidad o la pérdida que tiene una organización y ver si les conviene invertir en esta organización. También pueden ser los empleados, los cuales ven su importe de reparto de utilidades que por ley se les va a corresponder. También pueden ser las instituciones de crédito que a través de un estado financiero pueden tomar la decisión de concederle un crédito o no a la organización. También son los acreedores, los cuales toman la decisión sobre la reducción, ampliación y renovación de créditos. Y para los administradores, obviamente, porque pueden tomar diferentes decisiones las cuales optimicen a la situación financiera de la organización. Y otro que también le importa es el gobierno, el cual determina los impuestos que tiene que pagar la organización. Básicamente, los estados financieros son muy importantes para una organización y tienen que estar bien hechos. Estos tienen que ser precisos, exactos y no tienen que estar a la subjetividad del ser humano. Tienen que hacerse básicamente como si fuera una ciencia exacta. Básicamente esos son los departamentos que yo investigué, pero también algunos teóricos de la administración hablan de un departamento de auditoría, el cual nos ayuda a tener pues la inspección y verificación de la contabilidad que hay en una empresa, pero este departamento también se puede entrar dentro del control interno, entonces es como algo complicado. Pero pues esos son los departamentos que yo quise explicar dentro del área de finanzas. Como conclusión, quiero decir que esta área es muy importante, como cualquier otra, pero esta área creo que tiene un cierto nivel de complejidad porque personalmente a mí me fue un poco difícil entender a veces, sobre todo lo que era la tesorería y el control interno, tienen unas cosas ahí que no lograba comprender. Y aparte, por ejemplo, en los estados financieros, creo que se tienen que saber hacer, se tienen que saber controlar al 100% porque como ya sabemos, pues nos ayudan básicamente a saber la situación económica de la organización y con estos estados el gobierno puede determinar impuestos, los inversionistas dicen si dan su dinero o no, los empleados con eso pueden obtener sus utilidades y los estados financieros no pueden dejársele a la subjetividad humana, tienen que estar hechos 100% con una exactitud y bueno, se tiene que llevar a cabo las matemáticas bien. También podemos hablar del departamento de tesorería, el cual pues nos ayuda a los flujos monetarios de la organización, lo cual como ya sabemos cualquier organización tiene flujos monetarios y con la tesorería tenemos un mejor control de ellos.
el departamento de crédito y cobranza, el cual es sumamente importante para las empresas, compañías y organizaciones del día de hoy y que les da mucha ganancia a las organizaciones. Me gustaría agregar en esta conclusión que creo que el área de finanzas es sumamente interesante porque tiene este nivel de interés porque me gusta la idea de que se tiene que ser exacto y preciso en varias cosas, pero también nos deja mucho a la creatividad, el cómo manejar los fondos financieros de una organización. Me gusta mucho la idea de la obtención de los fondos, de cómo obtenerlo a través de inversionistas, préstamos o muchas posibilidades. Y también me gusta mucho la idea de cómo se puede administrar, cómo podemos controlarlos de una mejor manera y optimizarlos. En recomendaciones me gustaría decir que si queremos entender cómo funciona esta área se puede resumir en obtención de recursos financieros y saber administrarlos. También hay que entender la diferencia entre la contabilidad y las finanzas debido a que mucha gente se confunde. La contabilidad solamente es el registro de los movimientos económicos dentro de una organización y las finanzas a través de la contabilidad, la cual registra estos movimientos, las finanzas se encargan de analizarlos y de ver cómo podemos optimizar las ganancias. También me gustaría aportar o recomendar, vaya, que entendamos cómo funciona el balance general y el estado de resultados, porque son los dos más básicos dentro de un organismo, los dos estados financieros más básicos. Y por último, quisiera decir que hay muchos libros dentro de este tema y son libros que pues están en internet, en PDFs y que son fáciles de entender. Por último, el anexo que yo iba a hacer en mi presentación, quería hacer varias preguntas, como por ejemplo, ¿de qué se encarga el área de finanzas? Pues la obtención y administración de los recursos, cuál es la fórmula del activo menos el pasivo, o sea, qué nos da esa fórmula, y es el capital. También quería preguntar qué era un estado de resultados, que por ejemplo pues el estado de resultados es un estado financiero que muestra el origen de la utilidad o pérdida de una organización en un periodo determinado. Y también iba a preguntar cuáles son las etapas del proceso administrativo, que como ya sabemos es la planeación, organización, integración, dirección y control. Iba a preguntar qué es el crédito, que es cuando un acreedor le presta cierta cifra monetaria o vende algún producto o servicio al deudor, el cual se compromete a pagar en cierto tiempo, acordando pagar una cantidad extra llamada intereses. También iba a preguntar los tres costos, que dijeran tres costos de contabilidad de costos, que podría ser costos de materias primas, de ventas, de productos en proceso. Y iba a preguntar qué es el balance general, el cual, como ya sabemos, es el documento contable que muestra las situaciones financieras de una organización en un momento dado mediante la presentación de su activo, pasivo y capital contable debidamente clasificados. Esas preguntas yo las iba a llevar a cabo en la presentación, ese es mi anexo y pues bueno, espero hayan disfrutado la presentación. Mi nombre es Manuel Urquiza Béjar, nos vemos.